hoy estamos aquí para esclarecer, saber toda la verdad sobre el proyecto Castor. Y también es necesario que se asuman responsabilidades sobre el fracaso de este proyecto. Hasta la fecha, ni el PP ni el PSOE han querido que sepamos la verdad y que se suman consecuencias en este sentido. Esquerra Republicana, desde el primer día mostramos nuestro rechazo al Castor. Siempre hemos reivindicado la necesidad de crear una comisión de investigación sobre el Castor. Y ya en octubre, después de producirse los primeros movimientos de tierra, registramos una demanda en la creación de una subcomisión de investigación del Castor en la mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados. Ante no la admisión de la mesa, volvimos a registrarla en la siguiente legislatura, en abril del 2016, y persistimos también en la presente legislatura. Ahora tenemos pendiente que la mesa de la Comisión de Industria del Congreso admita a trámite la posible creación de una subcomisión de investigación del Castor. Era lógico, pues, que Esquerra Republicana nos sumáramos con entusiasmo a la demanda de la creación de una comisión de investigación aquí en el Senado. Lleva siendo hora de que pongamos luz y taquígrafos sobre un proyecto que el mismo ministro calificó en esta Cámara de faraónico. Queremos que se determinen y se investiguen las responsabilidades políticas, técnicas, económicas de aquellos que autorizaron, tramitaron y gestionaron y aprobaron la propuesta de puesta en marcha del Castor. También que asuman responsabilidades los dirigentes que determinaron indemnizar a los constructores de un almacén de gas no operativo que provocó 1 millar de terremotos. Señor Josep Piqué, Rodrigo Rato, José Montilla, Joan Clos, Miguel Sebastián, Juan Manuel Soria y otros muchos deberían dar explicaciones de una trama económica, técnica, política y empresarial que permitió la ruina del Castor. El Castor ha sido uno de los mayores escándalos técnicos, políticos y económicos de las últimas décadas. Un proyecto impulsado y mantenido por los gobiernos del PSOE y del PP, que contó con el apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones con más de 1.400 millones en bonos y que fue capitaneado por el empresario y amigo de algunos y gran beneficiario Florentino Pérez. Esta obra, además, nos deja una hipoteca económica, energética, ambiental, social y política de grandes consecuencias, a la que el Gobierno no parece que quiera dar respuesta. Los despropósitos económicos, administrativos y técnicos de la historia del Castor son diversos, pero los hechos que nos han escondido y ocultado hasta la fecha la ciudadanía aún son mayores. Hechos que dan la razón a la creación de esta comisión de investigación que hoy reclamamos. Esta comisión de investigación debería aportar muchas explicaciones sobre hechos expuestos reiteradamente desde la ciudadanía y desde esta Cámara mismo. Alguien debería explicar por qué, ante la oposición mostrada por la Generalitat de Cataluña al Castor, el Gobierno español modificó la frontera marítima para que la superficie de la concesión del Castor recabara exclusivamente en aguas administrativas valencianas. Alguien debería explicarnos por qué se pagaron 600.000 euros al Instituto Tecnológico de Massachusetts por un estudio que corroboró lo mismo que apuntaba el Instituto Geológico Marino y el Instituto Geológico Nacional. Es decir, que el millar de terremotos fueron provocados por la inyección del gas en el almacén submarino. Alguien debería explicar por qué el informe del MIT intenta exonerar a la empresa de Florentino Pérez de cualquier responsabilidad de los hechos con un falaz argumento de que no se podía saber qué acabaría sucediendo. Alguien nos debería explicar todas las contradicciones y errores técnicos que presentan desde el inicio del proyecto Castor, denunciados por científicos reputados como los profesores Josep Giner y Eulàlia Massana.
y afrontar una auditoría técnica detallada sobre el proceso de decisiones y autorizaciones llevado a cabo durante la planificación y la ejecución de este proyecto. Son muchos los hechos y acciones por explicar, y de aquí la importancia de la creación de esta comisión. Alguien debería explicarnos por qué la concesionaria Escal UGS podía recibir una indemnización aunque hubiera actuado de forma negligente o dolosa, o bien, aunque la planta marina solo estuviera en fase de pruebas, pero nunca operativa. Alguien debería explicar cómo fue posible que la empresa ACS de Florentino Pérez ganara el concurso por construir las instalaciones del Castor mediante un procedimiento sin concurrencia y que además pudiera subcontratar con sus propias empresas, aumentando el margen de beneficio industrial del 5% fijado en el contrato hasta un 17% y sin ninguna justificación. Alguien debería explicarnos por qué la Administración autorizó la construcción de un almacén de gas submarino en una zona de fallas activas, sin exigir la redacción de un estudio previo del riesgo sismológico. Estamos hablando de la falla de Amposta, conocida por mucha gente, pero al parecer por ustedes no. O bien por la empresa concesionaria Escal, que hizo caso omiso de las demandas del Observatorio del Ebro y del Instituto Geológico de Cataluña, de realizar dicho estudio de riesgo sismológico. Agradezco a Ciudadanos que haya mostrado el interés en dar soporte a esta creación de esta moción. Creo que también el Partido Socialista hasta ahora había obtenido una posición de no dejar esclarecer los claroscuros que se ciernen sobre esta tramitación y autorización del proyecto Castor y que se dirimieran responsabilidades. Hoy parece ser que la cosa está cambiando. Por tanto, señorías, les pido que aprueben esta propuesta. Que caiga quien caiga y quien sea el responsable. Ha llegado el momento de acabar con la impunidad de los responsables de la ejecución del Castor. Exigimos saber toda la verdad, que sean los responsables del fracaso quien paguen los costes, no la ciudadanía. Y para acabar, señorías, desde Esquerra Republicana, y así lo mostré ante el ministro, exigimos al Gobierno que de manera inmediata proceda al sellado de los pozos, la clausura y el desmantelamiento de las instalaciones. Para finalizar, si tienen interés, un libro que se editó en el año 14 habla de la burbuja tal como entiende un periodista, señor Marsal, de las Terres de l'Ebre. Se les recomiendo la lectura porque les pondrá en antecedentes de lo que hay. Muchas gracias.